Amados hermanos, les saludo con la paz del Señor y les pido ahora que se conecten al Espíritu de Dios. Amén. Quiero compartir en el día de hoy, siguiendo la serie Tiempos de Juicio, un mensaje que lleva por título: ¿qué debemos orar en este tiempo? ¿Qué debemos orar en este tiempo? Dios es un Dios autosuficiente, soberano, no necesita de nosotros, para nada. No necesita nada de nosotros. Sin embargo, para algunas cosas y en algunos casos, o para algunos casos, Dios ha determinado hacer algo a través de la oración de su pueblo. Él lo ha determinado, no que Él no pueda hacer si no oramos, sino Él ha determinado hacernos partícipes de sus planes. Por eso Él nos manda a orar en todo tiempo, a orar sin cesar. La pregunta es: ¿has estado orando la voluntad de Dios? ¿Tienes práctica en orar lo que realmente Dios quiere que ores? Esa es la pregunta. ¿Qué está orando el pueblo de Dios en este tiempo de pandemia? Porque vemos muchas oraciones ahí por las redes sociales. Algunos están orando para que Dios quite pronto este virus del mundo, ¿no? Para restaurar otra vez toda la economía y para que todo siga funcionando otra vez como antes, ¿no? Otros están orando para que Cristo venga. Otros están orando contra el anticristo, contra el nuevo orden mundial. En fin, hay muchas oraciones. Tienen oraciones de consuelo, oraciones de ánimo. Y el nombre de Cristo está en la boca de todo el mundo. Sin embargo, hay confusión en los corazones. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 15, verso 8. Dice lo siguiente, el Señor Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué no inclina su rostro? Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos las gracias en este día precioso que nos regalas. Estamos orando, como siempre oramos. El tema es, Señor, que hoy nos convoca, es saber si estamos orando lo que tenemos que orar. Si estamos orando conociendo tu carácter. Si sabemos realmente lo que tenemos que orar. O estamos orando mecánicamente como lo hicimos por mucho tiempo. Señor, revélanos hoy lo que tú quieres que oremos. Cómo quieres que oremos. Y qué corazón debemos tener cuando oramos. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a orar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este pueblo de labios me honra, dice el Señor Jesús, pero su corazón está lejos de mí. Y este es el resultado de amar al mundo y las cosas buenas que ofrece el mundo. Pone a Dios en un lugar secundario, aunque digamos otra cosa con nuestros labios. Y tratemos de creer que sí le amamos a Él sobre todo. Pero en los buenos tiempos, ¿era Dios tu tesoro? ¿Tu perla de gran precio? ¿Era todo lo que tenías? ¿A Él le dedicabas tu mejor tiempo? Posiblemente la respuesta sea no, ¿verdad? Dios tuvo que enviar su juicio porque ¿cuántos años nos estuvo llamando a su comunión íntima y no quisimos? ¿Cuánto tiempo esperó que le buscáramos de corazón para conocerle y oír lo que quería de cada uno de nosotros? Y no quisimos conocerle íntimamente.
No quisimos confiar solo en Él. Jeremías 13:25 dice: esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Fíjense cómo está ahora el mundo. ¿No fue acaso todo una mentira? Se ha desmoronado todo. Sueños, proyectos, planes se han ido abajo. ¿No era todo una mentira? Entonces nos preguntamos, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso es ser cristiano. Vivir en la presencia de Dios es entender que todo lo que hacemos y donde lo hacemos es bajo la mirada de Dios en todo momento. Dios es omnipresente. Por eso no existe un lugar tan lejano o escondido que se pueda escapar de su mirada penetrante. Dice el rey David en el Salmo 139, versículos 3 al 7. Señor, tú sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Señor, tú siempre estás a mi alrededor, adelante y detrás de mí. Siento tu mano sobre mí. Me sorprende todo lo que sabes. Es muy difícil para mí entender todo lo que tú sabes. Tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si Dios está en todo lugar, deberíamos también ser muy conscientes de su soberanía. Es decir, reconocer que si Dios es Dios, entonces Él es realmente soberano. Es entender que nada puede suceder sin que Él lo permita y que todo el mundo vive bajo la soberanía absoluta de Dios. Es saber que las cosas buenas y malas suceden porque Él así lo ha determinado. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 y 38. ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Ahora, vivir bajo la soberanía divina implica algo más que una sumisión motivada por el temor al castigo. Se trata de reconocer que no hay una meta más alta para darle honor a Dios. Nuestras vidas deben ser sacrificios vivos, ofreciendo todo nuestro ser en un espíritu de adoración y de gratitud. Vivir toda la vida ante Dios es vivir una vida de integridad. Es una vida de plenitud que encuentra su unidad y conexión en la majestad de Dios. Una vida dividida entre lo religioso y lo secular es una vida de desintegración. Es una vida que se caracteriza por la inconsistencia, la falta de paz, confusión, conflicto, contradicción y caos. Eso es lo que es el mundo y muchas veces también ha sido tal vez nuestra propia vida. El cristiano que divide su vida en dos secciones, una para sí mismo y otra parte para Dios, no ha logrado comprender su posición ante Dios. La idea es que toda su vida es de Dios o nada de su vida es de Dios. Dividir la vida entre lo que es para Dios y lo que no es para Dios es desechar su soberanía, es negarlo. Y eso también es una blasfemia. Es tratar de obedecerle sin darle el control absoluto sobre su vida, ¿no? Aunque eso es absurdo, ¿no? Entonces, si Dios no es tu Señor,
entonces es nada. Esto significa que si alguien cumple su vocación como médico, abogado o ama de casa ante Dios, esa persona está actuando cada segundo como un evangelista ganando almas para Dios. Fíjense en esto. David era tan religioso cuando obedeció el llamado de Dios para ser un pastor, como lo era cuando fue ungido para ser rey de Israel. Jesús era tan religioso cuando trabajaba como carpintero en el taller de su padre, así como lo fue en el huerto de Getsemaní. La integridad se encuentra donde hombres y mujeres viven sus vidas en forma consistente con su vocación. Es un modelo que funciona de la misma forma en la iglesia y fuera de la iglesia. Así es la vida del cristiano delante de Dios. Es una vida en la que todo lo que hace, lo hace como para el Señor. Es una vida que se vive por principio, no por conveniencia. Es una vida con humildad, no con orgullo. Es vivir voluntaria y conscientemente preso por la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dijo en 2 Timoteo 1:8. Él dijo de sí mismo, preso suyo. Ese es el cristiano. Cuando vivimos ante Dios, nuestras otras metas y ambiciones se vuelven insignificantes. Dios desea, hermanos, que vivamos delante de Él para que tengamos una relación íntima, para que mediante nuestras oraciones Él nos haga participar de sus planes y para que nos gocemos y le glorifiquemos cuando veamos que se cumplen. Y esto solo es posible por medio de la oración. Esa es la meta de la oración. Pero si no vivimos ante Dios, entonces nuestras oraciones no tienen sentido. Entonces, el primer punto es este. Para vivir ante Dios es necesario que le conozcamos. Dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Esto dice el Señor, que el sabio no se haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. El punto es este: ¿conoces de verdad a Dios? ¿Le conoces? Seamos sinceros. ¿Has dedicado tu vida para conocer a Dios? Posiblemente no. Quizás todos hemos sido como Job. Él dijo en Job 42:5, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. ¿Cuándo le conoció Job realmente a Dios? En la aflicción. Te pregunto, ¿te has dado cuenta en esta crisis que conocías muy poco a Dios? Yo sí, porque no sabemos muchas veces qué orar. Nos agarró de sorpresa. Entonces, ¿qué leemos en la Biblia sobre el carácter de Dios? En primer lugar, que Dios es digno de confianza. Si conocemos quién es Dios, tenemos la certeza de que Él no cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Y Dios siempre cumple sus promesas, siempre. El problema es que solo quisimos creer durante mucho tiempo en las promesas que nos gustaban de Él y desechamos sus advertencias sobre el pecado y sobre sus juicios. Somos o hemos sido como esa gente que le seguía a Dios, que eran miles en los tiempos que Él estuvo acá en la tierra. Le seguían por el pan y por los milagros. Y cuando Él les dijo realmente lo que significaba seguirle, dice, muchos dejaron, muchos le abandonaron. Inclusive a sus discípulos le dijo,
¿Queréis iros vosotros también? ¿Me entiende? No hemos entendido. Nos hemos hecho tardos para oír lo que Él nos estaba diciendo. En segundo lugar, Dios es amor. En 1 de Juan capítulo 4, versículos 8 y 9 dice así: pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Fíjense en esto. Jesús amaba a la gente que la sociedad escupía. ¿Hemos amado así? Posiblemente no. Él abrazó a los niños, invitó a los odiados cobradores de impuestos a seguirlo. Compartir el amor de Dios con prostitutas era más importante para Él que su reputación. Pero cuánto cuidamos nuestra reputación, ¿no? Hermanos, Jesús es la encarnación perfecta del amor de su Padre, porque fue Dios quien envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Él nos pidió que amáramos a todos con su amor, no con nuestro amor, con su amor. ¿Y cuánto le hemos fallado? Porque no quisimos conocer su amor. Nos quedamos con nuestro amor y fallamos. En tercer lugar, Dios es justo. Deuteronomio 32:4 dice: Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Dios ama la verdad y la justicia y odia la mentira y la injusticia. Y fíjense, la verdad y la justicia son inseparables, siempre van juntas. Donde hay verdad tiene que haber justicia. Y la verdad siempre es respaldada por la justicia. Ahora fíjense cómo aplicamos esto a nuestra vida. Durante años y años que conocimos a Dios y vimos cómo está el mundo. Miren lo que dice Ezequiel 22. Vamos a leer del versículo 24 en adelante. Ezequiel 22, 24 y 25. Allí estaba Dios enojado, airado por la conducta de su pueblo, ¿no? Por causa de la injusticia que había en ese tiempo en Israel. Y miren lo que le dice: hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel. En el día de mi indignación serás como tierra contaminada, una tierra sin lluvia. Tus príncipes traman conspiraciones tal como los leones que acechan su presa. Devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión. Y dejan viudas a muchas mujeres del país. Versículos 26 y 27. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro o impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. Tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad destruyen vidas a cambio de dinero. Versículos 28 y 29. Y tus profetas los encubren, dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen: mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Versículos 30 y 31. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia, y subraya eso allí, que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Por eso ahora derramé mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo.
haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. ¿Saben por qué ha venido este juicio tan grande sobre nuestra nación y sobre el mundo entero? Porque nosotros, su iglesia, que hablamos la verdad de Dios, hemos sido injustos con nuestras acciones. ¿Cómo es eso? Hemos vivido tolerando las injusticias a nuestro alrededor, ¿sí o no? Hemos tolerado tanta injusticia, hermano. Hablando solamente de nuestro país. Décadas, mucho tiempo. Tanta injusticia y nos acomodamos. Injusticia de los gobernantes, injusticia de los poderosos, injusticias en los hogares, injusticias en la conducta de la gente. Esto que está revelando aquí en Ezequiel el Señor es exactamente lo que ha venido ocurriendo generación tras generación en nuestro propio país. Y nosotros, los que deberíamos ponernos en la brecha, no lo hicimos. Por eso les digo, hoy, igual que en los días de Ezequiel, Dios no encontró a nadie que le conozca y se pusiera en la brecha delante de él para clamar con indignación, con la indignación de Dios por las injusticias contra los pobres, contra la maldad de los gobernantes y de los falsos pastores. Cuarto lugar, Dios es santo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, Dios está tan separado del pecado como el oriente lo está del occidente. El pecado nos separa de Dios. Y para derribar esa muralla de separación, Cristo tuvo que morir en la cruz. Y por su sangre derramada nos ha santificado para reconciliarnos con Dios. Fíjense que hemos sido desagradecidos y ofendimos a Dios por mucho tiempo al menospreciar el sacrificio de Cristo. ¿Cómo? Tolerando el pecado en nuestra vida. Mucha gente ha vivido con sus pecados, los pecados ocultos en su corazón, que los ha practicado en secreto. Tal vez usted también lo ha hecho. Lo ha tolerado porque no ha creído que Dios es santo y que Dios odia el pecado. Y posiblemente ya no estuvo escuchando tus oraciones, ya no estuvo escuchando las oraciones de su iglesia porque había tolerancia a los pecados. No solamente personales, sino también en la familia. Hemos tolerado el pecado andando en el mundo sin ningún quebranto ni indignación por toda la maldad del mundo delante de Dios. Y con esta pandemia, Dios está castigando no solo los pecados del mundo que han llegado al colmo, sino la falta de santidad en los cristianos. En Isaías 59, versículo 2 dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Ese es el problema. Vino esta pandemia, vino este juicio y no nos dimos cuenta porque Dios ya no nos estaba escuchando. En quinto lugar, Dios es misericordioso. Éxodo 34:6 dice, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Por su misericordia, Dios derramó toda su ira sobre su Hijo en la cruz, donde sufrió una horrible muerte en nuestro lugar. Fíjense, nosotros fuimos alcanzados por su misericordia inmerecidamente.
cuando creímos en el sacrificio de Cristo. Allí fue que Dios nos perdonó y nos dio la vida eterna. Y como dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros hemos alcanzado la misericordia gratuita e inmerecida de Dios. Por eso, una de las maldades más terribles ante Dios es la falta de misericordia. En una sociedad cómoda y complaciente como la nuestra, todos hemos vivido para satisfacer nuestros deseos inagotables, priorizando tiempo y recursos para obtener cosas, y muchas de ellas ni siquiera nos hacían falta. Así nos convertimos en personas egocéntricas y no hemos tenido tiempo para ayudar de verdad a los necesitados, para ocuparnos de ellos cuando era tiempo. El resultado de la falta de misericordia es el terrible juicio sin misericordia que Dios ha enviado sobre nosotros. Como lo dice Santiago capítulo 2, verso 13. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Hoy está ocurriendo eso. Muchos cristianos que no han tenido nunca misericordia, que han vivido para sí mismos, hoy no tienen que comer. Hoy están en la miseria. Hoy están desesperados, hermanos. ¿No? Eso está ocurriendo hoy delante de nuestros ojos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Eso es lo que debemos hacer. ¿Y por qué? Bueno, lo estuvimos estudiando. Primero, arrepentirnos por no haber vivido nuestras vidas ante Dios. Segundo, por ignorar las promesas suyas que no nos gustaban y aferrarnos a las que nos gustaban solamente. Tercero, porque no hemos amado con su amor a otros pecadores. No hemos amado a nuestros enemigos. No hemos asistido con nuestra ayuda a los que necesitaban. No lo hemos hecho. Cuarto, porque no nos pusimos en la brecha indignados por las injusticias contra los pobres de la tierra y para clamar por justicia contra los pastores y gobernantes malvados, porque hemos sido injustos y faltamos a la verdad. Quinto, arrepentirnos por haber ofendido a un Dios santo, tolerando el pecado en nuestra vida, en nuestra familia y siendo indiferentes a los pecados del mundo, porque menospreciamos la sangre de Cristo. Y sexto, por nuestra falta de misericordia. Arrepentirnos y lamentarnos reconociendo que estos juicios suyos son justos y que nos perdone y nos permita volver a congregarnos, pero para ser su iglesia verdadera, no para volver a lo mismo de siempre. No, Dios va a agravar su mano si es que nosotros creemos o pensamos que vamos a volver después de esta pandemia, después de todo esto, a hacer lo que siempre hicimos. Hermanos, eso ya no será posible. Su iglesia verdadera va a tener un cambio radical. O su mano de poder, su mano de juicio se va a seguir agravando, hermano. Dice Ezequiel 23, 35. Y porque te olvidaste de mí y me diste la espalda, esto dice el Señor soberano, tendrás que sufrir las consecuencias de toda tu lascivia y de tu prostitución. Hermanos, la causa principal del juicio de Dios es por haberle olvidado. Nosotros, su iglesia. Y cuando uno se olvida de Dios y se separa, el camino hacia todo tipo de abominación se abre ante él o ante ella. Iglesia, es lamentable que hayamos tenido que conocer a Dios por sus juicios, porque nos olvidamos de Él
en los buenos tiempos de sus beneficios, de su bendición y de su generosidad. Por eso dice Ezequiel 22:14: ¿qué tan fuerte y valiente serás en el día del juicio? Y sabrás que yo soy Jehová. En otras palabras, Dios le dijo a su pueblo: como no quisiste conocerme por mis beneficios, entonces me conocerás en mis juicios. Y eso mismo está pasando hoy. Iglesia, necesitamos entender que cualquier nación que carece de un liderazgo piadoso, como Israel en el tiempo de Ezequiel, cae cuando se acaba la paciencia de Dios. Hermanos, pongámonos de acuerdo y humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y oremos con entendimiento para que en su misericordia Él quiera perdonarnos y pueda sanar nuestra nación. Y vuelvo a decirles nuestro versículo lema para este tiempo. Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14. Dice el Señor, pide el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren de todo corazón, y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Créalo, pero póngase en la brecha en este tiempo y hagan lo que tengan que hacer, porque si no lo hacemos, entonces Dios va a seguir endureciendo el corazón de nuestro presidente y de nuestros gobernantes, como lo hizo con Faraón. Con cada plaga que venía ahí en Éxodo, cuando venían las plagas de Egipto, destruían la nación, destruían la economía. Y Faraón decía: sí, me arrepiento, los voy a dejar ir. Pero luego endurecía otra vez su corazón, hasta que el reino de Egipto fue devastado completamente. Fíjense que eso mismo está ocurriendo hoy. Nosotros somos el pueblo de Dios, hermanos. Humillémonos, clamemos a Dios, arrepintámonos de nuestros pecados y clamemos a Dios para que Dios quite su mano de juicio y no permita que nuestros gobernantes destruyan nuestra nación. Háganlo, hermanos. Dios está esperando. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Por qué no inclinan su rostro? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Señor, te bendecimos en este día precioso que nos da, día especial, porque hoy estamos oyendo tu voz. Mi hermano, mi hermana, cree que Dios ha hablado, cree en tu corazón. Ya no tengas incredulidad, cree lo que Dios te está hablando hoy, lo que Dios ha hablado hoy. Ponlo en tu corazón, medítalo. No salgas ahora y comiences a hacer tus cosas, o ver la televisión, o ocuparte de otras cosas de las que siempre te ocupas. Medita en lo que has escuchado y ponlo en práctica. Ya no deseamos que esto continúe. Dios es el que ha permitido todo esto. Dios ha enviado su juicio sobre el mundo y sobre nuestra nación, mi hermano, mi hermana. Nuestro país no tiene condiciones para soportar un paro tan largo. Esto va a devastar nuestro país, nuestra nación. Póngase en la brecha. Escuche otra vez el mensaje, mastíquelo y arrepiéntanse, hermanos queridos, y que Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Escuche nuestra oración otra vez y sane nuestra tierra. Amén, hermanos. Dios nos bendiga.